las batallas fue esta tierra, este planeta. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, lo venció desde su humanidad, es decir, el hombre Jesús, sí. Un hombre, por su justicia perfecta, en vida, despojó a Satanás del poder y la autoridad que el hombre mismo en el Edén le había concedido. Y ahora, aunque el mal campea por toda la creación, ahora el área de acción y dominio del ángel caído limitado está por el Omnipotente. Pero bueno, acercándonos ya al fin de todas las cosas, el hombre, de nuevo, al violentar los votos del Creador, ha comenzado otra vez a considerar los preceptos divinos como las fuertes ligaduras que lo atan y le impiden al hombre realizar su mal llamada libertad, hasta tal punto que hoy en día ya es bien visto todo lo que antiguamente no tenía carácter ni siquiera jurídico. Al final de esta historia, la historia presente, y después de la muerte, seremos juzgados los hombres, sí. Ojo, porque esta fue la predicación del apóstol Pablo. Primero, decía él, el juicio viene. Segundo, arrepiéntete de tus pecados, de tu transgresión, de tu soberbia y tu orgullo, y cree en Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Es semejante esto a la actual predicación de los púlpitos. Casi, pero no. Solo el que haga su voluntad permanecerá para siempre. Y muy pronto volverá Jesús a la tierra como Rey y como Señor, para restaurar completamente su reino eterno, el cual no tendrá fin jamás. Y a los creyentes quiero decirles que antes de la venida del Señor vendrá una fuerte apostasía, que ya la estamos viendo y viviendo, pero aún falta más, la profundización de esta apostasía, y ha de aparecer el anticristo, haciéndose pasar como hijo de Dios, al mismo tiempo que niega toda deidad. Jesús entró en Jerusalén montado en un asna, símbolo de paz y humildad, pero es el sagrado libro el que asegura que cuando él, Jesús, vuelva, lo hará montado en caballo blanco, espada en mano, sí, espada en mano, bueno, la espada de su boca, para recobrar lo que es suyo, juzgar a los hombres y encadenar a Satanás, y poner cada cosa y a cada uno en su lugar, pues ni aun los creyentes mismos somos todos iguales, y algunos no entrarán. Jesús es exaltado porque su Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, con el propósito de que en su nombre, ese mismo, posiblemente Jesucristo, ese nombre, en ese nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estás preparado para ser juzgado? Busca a Dios, lee la Biblia, acércate al Señor, para que así puedas encontrar amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, un reino de justicia que nunca más tendrá fin. Pero podemos volver a preguntarnos, ¿qué cosa le otorga a Jesucristo el derecho de ser rey y juez? Jesús es rey, pero antes de su exaltación como rey, Jesús se humilló. Cuando Jesús se encarnó, cuando asumió la naturaleza humana, se humilló, es decir, se hizo siervo, porque la condición humana es la de siervo, obediente. Así fue creado. La humillación de Jesús consistió en que la clase de existencia y de vida que le daba el hecho de ser Dios en el cielo, siendo adorado como tal, Jesús siendo adorado, el Hijo de Dios siendo adorado como Dios, al humanarse, deja esa clase de vida momentáneamente. Cuando se encarna, pasa a ser un hombre más, un hombre al que no le fue reconocido ni su deidad ni su reinado. Pero también dicen muchas otras partes de la Biblia que Jesús después de su muerte fue exaltado sobre toda la creación, de la condición de siervo, es decir, de ser hombre,
pasó a ser rey, señor y juez en todo el universo. Jesús es rey. Ahora el rey del universo no solo es Dios por su condición de Dios, por su esencia, por su naturaleza, sino que es rey como hombre, el Dios hombre Jesús. Esto es parte de la elevación y exaltación de Jesús, el Hijo de Dios. Su exaltación comenzó con la resurrección y la ascensión. Continuó luego cuando el hombre Jesús se sentó a la diestra para interceder permanentemente a favor de los elegidos que perseveran en la verdad y la oración. No es simplemente decir, soy justificado por la fe. Hay que estudiar y entender todo el consejo de Dios, todo, no un versículo, todo. Así pues, Jesús es el primer hombre perfecto en el cielo. La expresión se sentó es usada para indicar que la obra de la redención fue realizada por él, por Jesús, en forma completa y perfecta. Y también indica que Dios el Padre ha constituido a su Hijo en juez de vivos y muertos. Léase el libro de Hechos. Y rey de toda la creación. La victoria sobre el pecado, sobre las formas y métodos y sistemas del hombre y la injusticia ya fue ganada. Ahora bien, ¿qué falta hace que un hombre sea rey? ¿Quién quiere un rey? ¿Para qué? La razón primera es que el Creador, Dios, es rey. Él es un rey. El reino celestial no es una democracia participativa, sino que es una monarquía divina, teocrática. Y en segundo lugar, Dios reina y gobierna en la creación a través de sus criaturas, porque así Dios lo ha querido. Unas se han sometido al gobierno justo de Dios y otras criaturas se han rebelado. Existen ángeles y hombres fieles y obedientes, pero Satanás se rebeló y luego lo ha hecho también el hombre. Satanás, Adán y toda la raza humana han fallado en el cumplimiento de su responsabilidad como mayordomos leales a los mandatos de Dios, el supremo legislador, porque Dios es un legislador, más propiamente es el legislador. Dios es tanto amor como justicia, como rectitud. Ha sido un error divorciar los atributos de Dios. El amor es un atributo, pero lo es también la justicia y la rectitud y la santidad. Y en Dios los atributos todos pesan igual. No hay uno mayor que otro. De lo contrario no sería Dios, sería un hombre. La rebelión existe porque cada uno de nosotros ha querido implantar sus propias leyes, no las de Dios. Ha querido implantar sus propias leyes, su propio dominio, su propio parecer sobre los demás. La lucha de los hombres por dominarse mutuamente no es sino el reflejo de una lucha aún superior a nivel espiritual. Sí, existe una lucha cósmica por el predominio del universo. Hubo un día en que Satanás, rebelándose, también aspiró al trono de Dios. Sí, no que quisiera despojar, desalojar a Dios, pero quería ser como Él. Después de la muerte y resurrección de Cristo, el Altísimo reina y sobre todo lo hará en el siglo venidero a través del más grande ser que jamás haya existido, Jesús, ungido de Dios. Olvídense de mencionar en los púlpitos a grandes políticos, filósofos o luchadores cívicos. En el día del juicio, nada de eso contará, al contrario, servirá para condenar a quienes desde el púlpito no hacían otra cosa más que nombrar a hombres y héroes humanos y muy poco a Jesús. Sin embargo, los planes originales del Creador en nada han cambiado. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, no cambia su pensamiento, no cambian sus valores, ni cambian sus planes, porque Dios no tiene nada que aprender, no tiene nada nuevo que conocer, todo lo sabe desde el principio. Nada ni nadie ha podido frustrar los propósitos de
Dios. Y si Adán no pudo, otro hombre lo hará. Para ello Dios ha colocado a otro hombre, fiel y justo en su trono para siempre, a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios.